Las 12 p.m. Noticias. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este viernes que parece lunes, ¿no? Viernes 2 de mayo del 2025. Lo que pasa que el día de ayer, pues sí trabajamos, pero como no hubo noticieros, pues no fue el mismo ajetreo de todos los días, así que parece como que es lunes, pero viernes. Una temperatura en este momento de 23 grados, vamos a tener una máxima de 25 y tuvimos una mínima de 8. Así las cosas en esta bella ciudad minera. Mucha información el día de ayer, el desfile, los diferentes sindicatos haciendo su petición de respeto a los a las garantías de los trabajadores. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creí que ayer iban a seguirle los mineros, no, me dice Benja, no, en junio, el 1 de junio es cuando hacen algunas otras actividades, pero el Día del Trabajo ha sido así siempre, nada más la marcha, por llamarlo de alguna manera, porque pues bueno, desfile, ¿no? Pero algunos dicen, bueno, la marcha, sí, nos unimos a decir la marcha, porque pues sí, es en petición de todo lo que se les ha venido afectando como empleados. Bueno, vámonos, antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina 645-101-2833, el WhatsApp 645-34-05501. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Oro Radio 107.3 FM. En Facebook, en Instagram, en antes la plataforma de Twitter, ahora Xcorp XOX, y en TikTok estamos como elmineral.com.mx y en YouTube estamos como @elmineraltv. Y le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores, a Taquería La Pasadita, a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Vikingos Gym y también a la ciudad de Bisbe. Muchísimas gracias. Vámonos con la información. Primero, información internacional, que Trump cierra laguna legal que permitía importar productos baratos desde China sin aranceles. Aumentarían precios en Amazon, en Shein y en Temu allá en Estados Unidos. Acá en México no. El presidente Donald Trump anunció el fin de una regla comercial conocida como exención de minimis, la cual permitía a empresas importar productos de bajo valor desde China sin pagar aranceles. Plataformas como Amazon, Shein y Temu se beneficiaban de esta exención para vender productos a menor costo en Estados Unidos. A partir de ahora, estos productos estarán sujetos a los mismos aranceles que otras importaciones chinas, como un mínimo del 145%. Así las cosas con Donald Trump y los productos chinos. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, más información también, México, Estados Unidos, autopartes mexicanas no pagan aranceles en Estados Unidos, fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Las autopartes producidas en México no contarán con aranceles para entrar a Estados Unidos, fue lo que dijo la mandataria, quien informó sobre una publicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la CBP por sus siglas en inglés, que dijo que las autopartes que se producen en México tienen 0 aranceles. Esto es muy importante para México, dijo, una muy buena noticia, fue lo que dijo la presidenta. También Marcelo Ebrard, secretario de Economía, precisó que el tema de las autopartes ha sido una de las principales preocupaciones de Sheinbaum. Así las cosas. Bueno, ¿qué más? Oye, acá en México que las cosas con el expresidente Ernesto Zedillo y la presidenta de México siguen en el jaloneo. Sheinbaum pone en la mira de la Fiscalía a Zedillo por el Fobaproa. Senadores de Morena crearán una comisión especial. ¿Cómo la ven? Al asegurar que fue terrible el sexenio de Ernesto Zedillo de León, Ponce de León, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero,
podría revisar si siguen abiertas las investigaciones por el tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, mediante el cual se convirtió en deuda pública, carteras vencidas de la banca durante su sexenio del 94 al 2000. Durante la conferencia matutina del día de hoy, Sheinbaum Pardo recordó que las deudas de los grandes empresarios y la banca desaparecieron de la noche a la mañana a causa del FOBAPROA, pues se actuó de forma discrecional, ya que Zedillo y sus colaboradores decidieron a quién iban a rescatar y a quién no, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Esto en un informe del 98. Bueno, pues sigue el jaloneo y aparece también una nota publicación muy buena en el periódico La Jornada, que dice: México vuelve a endeudarse para pagar error de diciembre. Cada año el gobierno federal está obligado a contratar deuda para cubrir intereses y capital de los pasivos del rescate bancario emprendido en el gobierno de Ernesto Zedillo a partir de 1995, de acuerdo con información oficial. Solo en 2025, el gobierno federal emitirá 254,400 millones de pesos en deuda para refinanciar los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB. El sucesor del FOBAPROA, como parte del esquema que prevalece desde hace más de un cuarto de siglo, endeudar las finanzas públicas para contener las deudas privadas que resultaron de las quiebras de los bancos en la década de los 90. En particular, en el primer trimestre del 2000, como parte de esas amortizaciones, el IPAB pagó 107,004 millones de pesos, de los cuales 80,407 millones fueron a capital y 26,597 millones a intereses. El llamado costo financiero de la deuda, reportó Hacienda en sus últimos informes trimestrales actualizados esta semana. Si bien desde agosto del 2022 los usuarios de CETES Directo, que en su mayoría son pequeños ahorradores, pueden adquirir bonos IPAB, antes de esa fecha solo los bancos y otros inversionistas institucionales como las administradoras de fondos para el retiro eran los principales beneficiarios de los réditos del endeudamiento adicional derivado del rescate bancario. Fíjese nada más, ¿no? Nada más las grandes cúpulas. Bueno, bajo este esquema, los mismos bancos que fueron rescatados, aunque ahora sus dueños son otros, la mayoría extranjeros, reciben los intereses generados por los bonos emitidos por el gobierno para el salvamento de hace 30 años. Seguimos pagando la deuda los mexicanos. De acuerdo con informes publicados en diciembre en 2025, se debía pagar la mayor parte de los pasivos del IPAB, 239,163 millones de pesos, como parte de un horizonte de deuda que vencía en 2031. Sin embargo, justo la estrategia para manejar el hoyo que representa el rescate bancario es seguir emitiendo deuda a fin de patear hacia adelante la carga fiscal que representa. Pues todo un tema, y cómo seguimos pagando el error de diciembre y los errores de nuestros gobernantes desde hace cuántas décadas, ¿no? Y hasta hoy en día. De ahí que si bien desde diciembre de 1995 hasta la fecha se han pagado más de 2 billones de intereses actualizados a precios de marzo de este año, aún se adeuda más de 1 millón por el rescate. Solo en el primer trimestre de este año el instituto emitió 55,900 millones de pesos en deuda, de estos 36,000 millones en bonos a 7 años. Para el segundo trimestre proyecta lanzar otros 55,900 millones, de los cuales 25,200 millones son con vencimiento proyectado hasta el 2032. Fíjese nada más, hasta el 2032 estamos endeudados. Y esto nada más con el tema del FOBAPROA y de los bonos, los CETES directos, nada más con ese tema, porque aparte lo que piden y se endeudan los diferentes gobiernos también federales. Y bueno, también, a ver, también el tema
llega a lo municipal, ver cada administración con cuánto llega de deuda, cuánto adquieren, a cuánto tiempo, cómo va a pagar el pueblo, y eso viene pues contrayendo el recurso de lo que se recibe, ¿no? De lo que recibe el municipio. Bueno, que Zedillo defiende al Fobaproa tras declaraciones de Sheinbaum, acusa que protege a AMLO, tratando de distraer a la ciudadanía, fue lo que dijo. Bueno, pues que el expresidente Ernesto Zedillo nuevamente arremetió contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el exmandatario priista señaló que la democracia en México ha muerto, lo que generó una controversia entre ambos. Este viernes 2 de mayo, Ciro Gómez Leiva emitió en redes sociales una carta de Zedillo en la que señala que la mandataria estatal y los integrantes del Congreso de la Unión del expresidente Andrés Manuel López Obrador desacreditan la denuncia que realizó el pasado 14 de septiembre, donde acusa que con la elección judicial del próximo 1 de junio destruirá la democracia mexicana al desaparecer el poder judicial profesional e independiente por uno al servicio del Ejecutivo y su partido mediante una farsa de elecciones. Así las cosas. Bueno, vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Soldadura Rodríguez, con más de 25 años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, barandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos 100% garantizados. Marca al 645-107-1861 o al 645-107-6956. Visítanos en Avenida Puebla, entre Quinta y Sexta Este, número 100, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. Ferretería Nuevo Casalugo, te recordamos que tenemos en existencia más de 100,000 artículos para todo uso. Somos la ferretería más grande y mejor surtida de Cananea y la región. Lo que busques, aquí lo tenemos a los mejores precios. Pintura de la mejor calidad, electrodomésticos, herramientas, insumo para el albañil, el carpintero, el soldador, el electricista y además equipos de seguridad industrial como los chalecos, cascos, lentes, guantes y calzado. Ahora con nuestro nuevo servicio de duplicado de llaves al instante, hasta el mejor chile colorado molido y mucho más, Bacanuchi. Aquí en Nuevo Casalugo, patrocinador de Oro Radio. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Bueno, ya son las 12:17. En más información que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, no soportan. Sostiene Sheinbaum que no se deslindará del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de la 4T. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta en la mañanera. Pues en estos días el periodista Ciro Gómez Leiva volvió a lanzarse en su contra en su programa, diciendo, y también pues en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según Ciro, el expresidente AMLO está escondido, según él. Lo critica no soportan el silencio. Lo critica por no aparecer en espacios abiertos, ni en vuelos comerciales, por no ir a los estadios, por no enfrentarse, según él, a la gente, con el pueblo. Y pues dice que se esconde por miedo a la gente, cuando en realidad, dice Ciro que usted incluso la critica por defender al expresidente López Obrador. ¿Qué le responde a quienes, como a Ciro Gómez Leiva, insinúan que el expresidente López Obrador se esconde por miedo a la gente? ¿No será más bien que quienes hoy lo atacan no soportan que su legado siga vivo y respaldado por millones? Pienso que entre otras cosas lo que quieren, que es desde que llegué a la presidencia, es que haya un deslinde de la presidenta
de la Cuarta Transformación y lo que representa. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pueden seguir pensando lo que quieran. Nosotros nunca vamos a traicionar ni nuestro origen, ni nuestra historia, ni lo que pensamos, ni nuestros principios, ni al pueblo de México. Jamás. Somos continuidad del inicio de la Cuarta Transformación. Segundo, ¿qué sorpresa hay en algo que se la pasó diciendo 6 meses antes de terminar su sexenio el presidente López Obrador, que dijo: les voy a contar algo, yo después de que salga voy a retirarme de la vida pública y voy a escribir un libro que a lo mejor no es uno y son varios? Y hay que esperar a que salga pues el primer libro, esperemos que no se tarde mucho. O sea, ¿qué sorpresa hay en que él dijo? Al contrario, está cumpliendo como toda la vida lo hizo en su historia, cumpliendo con lo que dijo. Pero sí les molesta mucho el amor y el cariño que le tiene el pueblo de México a Andrés Manuel López Obrador. Y en el fondo lo que hay es que cambió el gobierno, cambió la historia, es un nuevo periodo, un nuevo proceso, una nueva era para nuestro país, que inició el 1 de diciembre de 2018, aunque ya venía pues desde tiempo atrás en todas las luchas que se dieron y que fueron confluyendo a ese momento. Y mucha gente que no estaba con nosotros y que fue convenciéndose de la virtud de lo que representa la Cuarta Transformación. Entonces, está en su casa ahí en Palenque, escribiendo. No sé si se entere porque no estoy en comunicación con él. Solo sé que está bien, que está contento. Se ha de estar riendo si es que escucha estos comentarios. Y vamos bien, el pueblo está con nosotros. Bueno, ahí está lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No soportan, dice. Sheinbaum sostiene que no se deslindará de AMLO y la 4T. Hablé y no estábamos al aire, ¿o sí estábamos al aire, Jordi? Ah, bueno, ok. Bueno, ¿qué más de información? Una mentada carta. ¿De qué se tratará? Tú que compartirán carta enviada por Sheinbaum a Morena. ¿Cuál es el deber histórico que tenemos? Dijo Luisa María Alcalde. ¿De qué tratará la carta, tú? Ya me intrigó. Ahorita le vamos a platicar este asunto de esa carta ahí de la exsecretaria de Gobernación y la exsecretaria del Trabajo de Luisa María Alcalde, hoy dirigente nacional de Morena. Bueno, en otros temas, tenemos en la línea telefónica al juez Héctor Manuel Madrid Solís. Él es candidato independiente para juez laboral federal. Y para que nos expliquen, fíjense que esto es muy interesante, lo que vamos a vivir por primera vez en la historia de este país. Va a haber una elección de jueces y magistrados el próximo 1 de junio, y para entender un poco cómo se va a votar, cómo se puede votar, quiénes son, vamos a empezar a hacer una serie de entrevistas precisamente a los candidatos. Y pues Héctor Manuel Madrid Solís es candidato a juez en materia laboral por el Distrito 1, Héctor, ¿verdad? Así es, Yasmín. ¿Me escuchas correctamente? Te escucho perfectamente, qué gusto saludarte, buenas tardes. Igualmente, Yasmín. Pues antes que nada, un saludo a toda tu audiencia, a todos los cananenses, compañeros, trabajadores, gente buena. Así es, Distrito 1, que abarca Agua Prieta, Altara, Arizpe, Átil, Bacuachi, Caborca, Cananea, Cucurpe, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Tubutama, Hermosillo, Imuris, Magdalena, Naco, Nogales, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Santa Cruz, Sáric y Trincheras. Es correcto. Antes que nada, Yasmín, quisiera aprovechar, porque pues, soy fan del programa,
quisiera seguir la línea que venías manejando y contestarle al expresidente Cedillo, Sí. en el sentido de que no desaparece la independencia judicial. Ajá. Al contrario, lejos de desaparecer, se viene a fortalecer esta independencia. Uh-huh. Yo soy una persona que durante muchos años trabajé en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial del Estado de Sonora. Uh-huh. Fueron cerca de 10 años. Okay. Entonces, durante esos 10 años y durante el periodo que estuve dentro de un juzgado, pues fue virtualmente imposible haber hecho relaciones políticas porque estaba trabajando. Okay. En el mismo sentido, las críticas que hace Ciro a la presidencia, Sí. creo que lo que les cuesta trabajo es creer que hay personas que son independientes, que no te pertenecen a ningún partido político o facción política, pero que aún así están de acuerdo con las propuestas y con las intenciones del actual gobierno. Sí. Es decir, yo tengo 5 posgrados, lo comento con toda la humildad Sí. y con todo el reconocimiento al pueblo de México, porque esos estudios los pagó precisamente pues el pueblo de México. Yo estudié a través del Consejo de la Judicatura, que es la institución encargada de preparar a los candidatos a juez, bueno, a los secretarios, a todo el personal del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial local. Se nos capacita con posgrados, con maestrías, con doctorados, y es el pueblo que lo paga. Okay. Entonces, lo que les cuesta creer a estas personas muchas veces es que personas con un alto nivel de estudios analicen la forma en la que el gobierno está llevando a cabo pues las acciones y que efectivamente nos parezcan correctas. A mí me parecen correctas porque me dan toda la oportunidad de acercarme verdaderamente a la gente. En estas elecciones yo he estado recorriendo de alguna u otra forma, a veces virtual, a veces por radio, como en esta ocasión, pues todos los municipios, con la intención de llevar a la gente la información que de verdad necesita. Sí. Oye, Héctor, y en ese sentido, qué bueno que tocas el punto, porque, a ver, les comentaba yo a nuestro auditorio que necesitamos entender qué es lo que está pasando en esta parte de la historia de México. Ya se votó, ya estamos hay quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, pero ya estamos sobre de ella. Y qué bueno que mencionas que tú has venido escalando, preparándote, y hoy haces también tu propuesta con esta reforma que se hizo. No es que los anteriores que ya estuvieron se sienten y digan, bueno, no estamos de acuerdo y no vamos a hacer nada. No, al contrario, ver las capacidades de quienes ya estuvieron, pero también sumar a otras personas. Efectivamente, y sobre todo porque personas como yo, yo crecí en Nogales, Sonora. Previamente a eso viví aquí en Hermosillo, de una familia humilde, trabajadora. Mi papá es contador público, mi mamá es nutrióloga, y pues realmente no tenemos ningún nexo con ninguna persona en la política. Efectivamente, nadie nunca me acercó ni me facilitó nada. Entonces yo entiendo muy bien la inquietud de las personas, porque los medios de comunicación se han encargado de pues hacer un pronóstico muy negativo sobre la reforma. Yo creo que es buena. Yo conozco, por ejemplo, de primera mano los problemas de Cananea porque atendí muchas veces asuntos pertenecientes a la gran problemática que vive pues las familias de los mineros allá en Cananea. Recuerdo bien que alguien me llegó a decir cuando llegué a atender un asunto, permítame ponerte en contexto, yo era empleado del Poder Judicial de la Federación hasta el año pasado. Cuando empezó esto de la reforma, yo consideré que la reforma era buena y la empecé a apoyar públicamente. Para tener una congruencia con lo que digo y con lo que hago, renuncié al Poder Judicial de la Federación y me dediqué a dar conferencias en favor de la reforma. En ese momento yo no tenía ni siquiera idea de que iba a ser candidato. Pero lo fui, o sea, pasé todos los filtros, estudié muchísimo para los exámenes que nos hicieron. A mí me hicieron una serie de preguntas bastante complicadas, bastante técnicas. Éramos 32 aspirantes al principio por el Poder Ejecutivo, yo soy el candidato del Poder Ejecutivo.
cada poder designó a sus candidatos, a su mejor gallo. Sí. Entonces, yo soy el candidato que designó el Poder Ejecutivo. Hay una candidata que designó el Poder Judicial, otra candidata que designó el Poder Legislativo. Y eso va a venir marcado precisamente en la boleta, ¿no? ¿Quién los designó? Exactamente. Entonces, yo puedo decir que las 3 personas que estamos ahí, 4 personas que estamos ahí, somos buenas personas. Las conozco de primera mano en un aspecto personal. Cualquier decisión es buena. Okay. Si acaso pudiera hablar bien de mí, sería pues el hecho de que yo soy el único de todos que no pertenece actualmente al Poder Judicial de la Federación. Okay. Pero eso no quiere decir que no conozca la problemática. Te comento, hasta el año pasado yo tuve una situación, pues varias situaciones de gente que fue despedida por una u otra razón de la mina, pero sobre todo el problema principal se encuentra en el tema de las pensiones. Sí. Porque en Cananea, en el pasado, cuando existía Cananea del Cobre. Sí. La mina, Cananea del Cobre. Ajá. Se hicieron una serie de arreglos gubernamentales extremadamente complicados, muy similares. Mexicana del Cobre. Ajá. Mexicana del Cobre, perdón, gracias. Sí. Muy similar a lo que pasó con el FOAPROA, que ahora volvió a tener ruido. Fideicomiso. Los 90 fueron una época bastante oscura en cuanto a la información. Y eso generó que se llegaran a muchos acuerdos que ahora en la actualidad pues estamos viendo las consecuencias de esos acuerdos. En los 90, cuando la quiebra de la mina, que se hizo el fideicomiso, y ha habido una lucha eterna a partir de entonces y todavía sigue en litigios. Sí, a mí me dijeron cuando yo recibí ese asunto, yo soy una persona muy confiada, tengo 33 años, la juventud, las ganas, la rebeldía en muchos casos es un arma a favor, porque me permite pues dar opiniones como la que vas a escuchar. En ese momento me dijeron, esa bronca tiene 20 años y ni tú ni nadie la va a poder arreglar. Ah, caray. Entonces, no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo porque hay que hacer. Sí. ¿Cuál fue el problema en aquel momento? Fue que se estructuró un sistema de pensiones privado para los trabajadores de la mina, pero no se les generó una pensión por parte del IMSS. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los trabajadores continuaron prestando sus servicios y no estaba presupuestado una partida para que ellos se pudieran pensionar por el IMSS. Tienen su pensión privada, pero no la del IMSS, a la cual todos los mexicanos tenemos derecho. Sí, o sea, tienen, y después vino el plan de justicia para Cananea y se les está dando un apoyo solidario, pero bien lo mencionas, no es una pensión a través del IMSS que se haya hecho como todo mexicano y a través de la ley. Aproximadamente con los datos que tengo, es que actualmente, por ejemplo, en Cananea, cerca del 20% de la población no cuenta con servicio de salud. Okay. Eso es una cuestión pues realmente aberrante, porque el 20% de la población quiere decir que 1 de cada 5 personas no cuenta con servicio médico. Sí, efectivamente. Y podría continuar toda la tarde hablándote de las cuestiones de precariedad y de los altos índices de conflicto que hay en Cananea, que espero, si el pueblo sonorense en su momento me quiere apoyar con el voto y llego a tener la oportunidad de ostentar el cargo de juez, sería un punto de partida crucial para mí. Para defender los derechos de los trabajadores. Para defender los derechos de los trabajadores desde una óptica legal. Claro. ¿Sí? Porque yo no soy un activista, hago activismo social como parte de mis principios, de mis acciones, pero como juez tengo la obligación de ser imparcial. Imparcial y juzgador a través de las leyes. Eso no quiere decir que yo no vea y que yo no sea ciego ante la vulnerabilidad de las personas. Claro. Es decir, yo quiero explicarle al foro y a la gente que nos escucha, y espero que a todo el país, en antaño la imagen de la justicia ha sido una versión que supuestamente tiene los ojos vendados y tiene una balanza, representando que la justicia es ciega y la justicia tiene que ser imparcial.
El problema está en que un trabajador que no tiene acceso a la seguridad social, que no tiene acceso a un sistema de salud, que es despedido de su trabajo y que después tiene que enfrentar un juicio que va a durar 10 años, no va a estar en igualdad de condiciones. Claro, claro. La Ley Federal del Trabajo no habla de una igualdad pues tajante, sino habla de una igualdad en el sentido de que el juzgador tiene que dotarle a la persona que se encuentra en la situación de vulnerabilidad los elementos suficientes para ponerla al mismo nivel que el patrón. Y ningún patrón que fuera justo tendría problema con eso. Claro, claro. Porque, pues, perdona lo común de la palabra, quisiera ser más técnico, pero el que obra mal se le podría echar mal. Sí, completamente de acuerdo. Oye, a ver, me llama mucho la atención, muy joven, Héctor Manuel Madrid Solís, estamos hablando con él. Él es candidato independiente para juez laboral federal por el Distrito 1, que abarca, entre otros municipios de Sonora, abarca el de Cananea. Tiene 5 posgrados, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, también maestría en Administración de Negocios por Universidad Tec Milenio, maestría en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral por la Universidad de Sonora, estudios de especialidad, curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, estudios de especialidad con curso de especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral, otro posgrado que tienes maestría en Derecho con orientación en Derecho Corporativo y Laboral por la Universidad del Valle del México. Es decir, los candidatos que estaremos observando en la boleta para el próximo 1 de junio, son gente preparada, con carrera, con trayectoria, y si bien también va a haber gente nueva, con nuevos rostros, con gente que tal vez no haya tenido trayectoria en lo que es ser juzgadores o magistrados, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante, ver sus currículums, sus trayectorias, qué es lo que están ofreciendo como propuestas para poder conocerlos. Eso es lo que nos hace falta precisamente para ir a votar el próximo 1 de junio, Héctor. Sí, Yasmín, muchas gracias por dar a conocer la información. Quiero enviarle un mensaje a la comunidad de calma. Desde que inició esta reforma se han hablado de que va a llegar gente impreparada, de gente que no trabaja. Yo les puedo garantizar que el 90% de las personas que van a llegar están suficientemente preparadas y suficientemente estudiadas y cualquier cuestión que necesiten. La diferencia, si acaso, entre uno y otro, pues la podrían encontrar más bien en un aspecto que es intangible, que serían quizás los valores, quizás su orientación moral, su conocimiento de los temas también va a incidir. Por ejemplo, yo tengo muy buen conocimiento del caso del cierre repentino que acaba de ocurrir de Customer Specific Cables allá en Cananea. Sí, Customer. Que fue de la nada. Entonces, quizás la diferencia entre un candidato y otro podría ser el conocimiento de esos temas específicos. Sí. Desgraciadamente, y quisiera ser pues puntual en eso, desgraciadamente hay personas que no tienen tan a la mano la información o los medios electrónicos. Sí. Yo les invito a todas las personas que me están escuchando que empiecen a entrar a redes sociales, que empiecen a informarse, porque a través de los medios de comunicación, todos los candidatos, y yo muy particularmente, estaremos enviando la información que las personas necesitan para hacer valer sus derechos. Exacto. Sí, yo voy a empezar, bueno, ya tengo tiempo haciéndolo, subiendo constantemente información, formatos, demandas, explicaciones, entender por qué es un despido injustificado y por qué otro no lo es, qué tiene que hacer. Y también quiero enviar un mensaje a la comunidad patronal, que esta información no es solo para ayudar a los trabajadores, sino también la información va encaminada a ayudar a prevenir demandas. Es decir, yo estoy proponiendo una cultura de la prevención. Así es. Creo que trabajadores y patrones no son entes enfrentados, sino personas
Claro. Operan para un fin común. Sí, equipos que sacan adelante. Exactamente. Y muchas gracias por la palabra, hacer equipo. Entonces, por ejemplo, voy a hablarte de un caso de Cananea que me tocó atender en alguna ocasión. Sí. Un trabajador de una empresa de trailers, que no voy a mencionar el nombre por el tema de la privacidad. Sí. El trabajador tiene un accidente, pierde unos dientes en el accidente, una serie de operaciones. El caso es que pues llega un malentendido con el patrón, es despedido. Yo hablo con el patrón a Cananea vía telefónica y le comento, mire, no sé en ese momento porque el juicio todavía no se llevaba. Sí. No sé si usted va a tener la razón o el trabajador va a tener la razón, pero ese no es el punto. Sí. Le digo, el tema es que cuando estamos en juicio, perdemos el control de la situación. Ni siquiera el juez tiene el control absoluto de la situación, porque hay recursos, porque hay amparos, porque hay muchas cuestiones que nos alejan totalmente de poder tener una expectativa. Y la invitación fue a que arreglaran, a que conciliaran. Claro. Como debe ser, digo, más vale un buen arreglo, ¿no? Que un mal pleito. Y se arregló. Le comenté al patrón y es algo que voy a recordar toda la vida. Le dije, mira, si ganas este juicio, pues hay que pagarle al abogado. Eso es de cajón. Sí. Pero lo más importante es que si pierdes vas a perder una cantidad de dinero muy grande que va a desequilibrar tu empresa. Sí. En cambio, si haces el arreglo, el trabajador se va contento porque recibe la indemnización justa y lo que pues por derecho le corresponde. No, y que además tuvo un accidente de trabajo, pues, Claro. También hacer valer los derechos de los trabajadores, pues. Y tú no te arriesgas a que esta situación se nos salga de las manos, que llegue a un tribunal donde lo tengan encajonado durante 5 o 10 años y después cuando te llegue la sentencia dentro de 10 años tengas que pagar todo ese tiempo de salarios caídos. Sí. Eso es lo que lastima a la empresa. Claro. Entonces, ¿qué proponemos? Ser un poco más dinámicos, ser un poco más flexibles, tratar de llegar a estos acuerdos. Sí. Yo no era muy bien visto en la institución por hacer eso porque ellos lo consideraban un excedente de mis facultades, el tomar el teléfono y tratar de conciliar antes de llegar a un juicio. Sí, y ya estaba el juicio iniciado en esa ocasión. Entonces, ellos sentían que era un desequilibrio de mi parte el que yo llegara a esas negociaciones de forma personal, por así decirlo. Sí. Pero yo creo que el trabajo del juzgador, como el trabajo del diputado, como el trabajo del alcalde, es en la calle también. Claro. Es decir, mi problema con el sistema anterior era que nos volvimos muy rígidos en la forma de trabajar, nos encerramos dentro de juzgados y cuando te encierras en un juzgado no ves la luz. ¿Qué vas a ver un juez de lo que siente un trabajador de la mina si nunca ha entrado a una mina? No, por supuesto. Ese es el tema, pues ¿qué vas a ver el juzgador de lo que es piscar sandía en Sonora con 45 grados porque la sandía es en verano cuando se recoge? ¿Qué vas a ver el juez de ese tema si nunca ha andado en los campos? Claro. Entonces, parte de mis propuestas está en que yo voy a trabajar de lunes a jueves en cuestiones jurídicas arduas. Sí. Y los viernes o un viernes de cada 15 días estar yendo a distintos municipios a tratar de llevar pláticas para que la gente se empiece a informar del conocimiento de lo que tienen que saber, de sus derechos y de sus obligaciones, porque todos tenemos ambas. Claro. Oye, qué maravilla, Héctor, qué maravilla. A ver, sacar las leyes al pueblo y en beneficio de ambas partes. Siempre va a ser mucho mejor un buen arreglo que un pleito largo. Las propuestas que nos estás mencionando me encantan, la verdad, humanizar un poco más, porque las leyes son muy claras, ¿no? No le puedes cambiar ni el punto ni la coma, pero el ir un poco más allá es el dar el extra, el humanizar también, porque a veces dicen, bueno, es que las leyes son muy frías. Bueno, depende para quién y de qué, ¿no? Depende de cómo las veas, porque la propia ley, por ejemplo, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, artículo 685 nos habla del principio de realidad. Claro. El principio de realidad quiere decir que
el juzgador tiene que anteponer la resolución del conflicto ante las formalidades del procedimiento. Exacto. Para mí, y durante todos los años de trabajo, ese artículo fue comodín. ¿Por qué? Porque me permitía hacer cosas que dentro del procedimiento normal no estaba. Por ejemplo, una trabajadora de un aeropuerto en Puerto Peñasco, sí, se lleva el juicio, se llega a un arreglo conciliatorio. Cuando se llega al arreglo conciliatorio, la ley prevé que el trabajador tiene que ir a recoger el dinero de mano, a efecto de que se levante una certificación. A mi entender, hacer que una trabajadora de Puerto Peñasco tuviera que hacer un viaje hasta Hermosillo para recoger el dinero, solamente para que yo pueda levantar un acta y decir, se le entregó a la trabajadora el dinero en la mano, una trabajadora que, por cierto, estaba en condición de vulnerabilidad porque tenía un hijo que ocupaba atenciones especiales. Es decir, ella tenía una serie de problemáticas personales que incidían en el juicio. Por eso me refiero antes, al principio de la plática, con que tenemos que quitarle un poquito la venda a la diosa justicia y ver las condiciones de cada caso particular. En ese asunto que determiné, hablé con mi jefe, en ese momento el juez, y le digo, pues ese es el caso. Hacerla venir me parece que sería contravenir ese principio de realidad del que te estoy hablando. ¿Y qué hicimos? Le dije a mi actuario, es decir, a mi subordinado, le dije, ¿sabes qué? Vete al banco, deposítale tú el dinero, ¿sí? Y levanta ahí una comparecencia de que el dinero se le entregó vía bancaria. Me pongo en contacto con ella vía telefónica. Señorita, ya recibió el dinero, mi actuario aquí tiene el comprobante de pago. Sí, ya lo recibí. Yo levanto una comparecencia y digo, dado que la trabajadora se encuentra en situación de vulnerabilidad, este juzgado omitió la obligación de hacerla comparecer. Por lo tanto, me puse en contacto vía telefónica y confirma el recibo del dinero. Firma Héctor Manuel Madrid, quien da fe. Y se acabó el juicio. Esas son las actividades dinámicas que tenemos que empezar a realizar. Humanizar también las leyes, o sea, sí, los procedimientos, la Constitución, la Ley del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo son muy específicas, no se lo puede cambiar ninguna coma, pero hay formas para hacer las cosas, para poder, pues en beneficio también de los trabajadores, y como es el caso. Oye, Héctor, ¿cómo te podemos encontrar en la boleta? Tengo entendido que tu boleta va a ser amarilla, vas a hacer el número 22, va a venir tu nombre. ¿Cómo va a ser la gente que nos está escuchando, cómo pueden votar por ti específicamente? Híjole, voy a hablar de mí y de los demás, porque quiero que... Sí, porque la ley no estipula que nada más puedas hablar de ti, tienes toda la razón. Ok, sí, adelante, por favor, Héctor. Las boletas que les van a entregar, 6 boletas al ciudadano. Cada boleta representa, por así decirlo, un nivel jerárquico dentro del Poder Judicial de la Federación. La máxima autoridad que nosotros tenemos son los ministros de la Corte. El ministro de la Corte es quien fija muchas veces el criterio que todo el país va a seguir, y el resto de los colores vienen a representar un escalón por debajo. El caso de Sonora, nuestras máximas autoridades serían los magistrados, ellos vienen con color rosa en las boletas, y efectivamente los jueces federales aparecemos en una boleta amarilla. Dentro de esa boleta amarilla, ustedes van a distinguir los colores. ¿Qué representan los colores que cada candidato tiene? Es decir, boleta amarilla, y hay recuadros independientes que dicen mixto, laboral y penal. El ciudadano mexicano, en general, pues tenemos una vida que está llena de complejidades y llena de trámites. Que de alguna u otra forma todos se encuentran positivizados en la ley. La ley, en lo general, se separa en 4 grandes materias, que son penal, civil, administrativo y laboral. Por ejemplo, el caso del juez laboral sería en color durazno. Ustedes lo van a encontrar en la boleta. Si ustedes ven una boleta, van a ver a todos los candidatos con una pequeña sombra, con un color que distingue
me parece que el caso de los penalistas son azules y el mixto, perdóname que ahorita no lo tenga tan claro, me concentro más en el mío es color durazno, color salmón. Sí. Entonces, van a ver una boleta con una serie de nombres de cada candidato. A un lado del nombre del candidato viene qué poder lo propone. En el caso mío van a ver una P y una E, que significa poder ejecutivo, que es quien me propone. Y van a ver, como les menciono, un sombreado, como si hubieran pasado un marcatextos para indicar la materia a la que pertenezco. La materia laboral es la que se encarga de ver esas situaciones de despidos injustificados, de pensiones, de Infonavit, de Afores, de todas las cuestiones que abarca la materia laboral. Necesariamente la vida de todas las personas en México tiene que estar de alguna forma protegida o tutelada por una de esas materias. Entonces, esa sería la cuestión, ubicar la boleta amarilla y encontrar pues el candidato de tu elección. Si decides votar por mí, me vas a encontrar en el número 22, boleta amarilla y color durazno. Arriba de la boleta hay unos recuadros. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema normal de votación y el de los jueces? Es la cantidad de personas. En una boleta tradicional bastaba poner una cruz sobre el candidato porque había espacio suficiente para que pusieras a todos los candidatos. En este caso somos tantos candidatos que poner una cruz sobre cada persona pues sí sería muy complicado, sería una cruz pues realmente pequeña que se podría prestar a la confusión. Entonces, ¿qué se decidió? Sustituir en la tradicional cruz por un número y un recuadro en la parte de arriba. Entonces vas a ubicar al candidato por el que tú quieras votar y poner en el recuadro el número al que le corresponde. Reitero, el mío es el número 22. Ok. Muy bien. A ver, y en ese sentido, tengo entendido que debido también a todo el proceso que está siguiendo el INE y el Instituto Estatal Electoral, va a ser a través de una máquina o algo así que se va a hacer el conteo, que ese día nada más van a levantar todo, no va a haber conteo en lo que son donde se va a ir a votar y que va a haber un conteo final después, algo así. Sí, efectivamente. Mira, el tema con el conteo y la labor del INE, a quienes quiero agradecer profundamente por los esfuerzos que están haciendo, porque quiero que sepan, de pronto somos muy injustos a veces con los servidores públicos. La ley nos pide cierta tolerancia o cierta empatía con el trabajador, sobre todo esas personas del INE, muchos de ellos están siendo contratados casi de emergencia para cubrir la alta demanda que esta reforma conlleva. Es decir, no existía una planeación ni existían las herramientas necesarias para que el personal que va a llevar a cabo esta elección estuviera suficientemente capacitado y entrenado. Entonces han estado en capacitación constante, desvelándose, horas extra, o sea, haciendo de verdad un esfuerzo titánico. Y por supuesto que van a ocurrir ciertas diferencias entre las elecciones normales y las nuestras. La principal es que muy probablemente el número de votantes sea un poco menor que en las elecciones tradicionales. Eso es porque pues es la primera vez, la ciudadanía no está tan empapada todavía de la información y de la necesidad de los jueces. Entonces se elimina el PREP, que es el conteo rápido que tradicionalmente se hacía, porque el INE considera que tiene la suficiente posibilidad operativa para realizar un conteo total sin recurrir al PREP. Y esperamos que en cuestión, por ejemplo, de unos cuantos días, tengamos los primeros resultados. Los resultados van a ser escalonados. Primero se van a contar los ministros. Y va a aparecer el resultado de los ministros, después magistrados y después jueces, en ese orden. Entonces, muy probablemente, después de la elección, que es el día 1 de junio, en una semana, 2 semanas, cuando mucho, ya vamos a tener los resultados totales de la elección, de cuántas personas votaron por qué candidato. Y en ese sentido es igual que en las candidaturas normales, si alguien no está de acuerdo puede hacer válido, no sé, al trife o no. Claro que sí.
todos los candidatos tienen el derecho de cuestionar y de promover los recursos correspondientes. Efectivamente va a haber un proceso regular en cuanto a la temática jurisdiccional. Todos tienen el derecho a un recurso válido si consideran que por alguna forma sus derechos se vieron vulnerados, pero yo espero que sea muy poco, ¿eh? Okay. En realidad, yo me imagino que la mayoría de los candidatos, por lo menos un servidor, en caso de que la elección no me fuera favorable, yo no usara un medio de combate para desafiar la decisión del INE. Es decir, yo me voy a sujetar a la decisión que se tome. Hacer lo contrario fuera faltarle el respeto a mis compañeros candidatos y sobre todo pues al pueblo que tomó la decisión. Claro. Muy bien, pues Héctor, agradecerte que nos ayudes a entender toda esta parte que estamos viviendo. Es histórico, es nuevo, muchas cosas están en la mesa por entender y ir desglosando poco a poco cómo podemos sí participar, hacer la invitación para que participe el pueblo de México, el pueblo de Cananea y la región que nos están escuchando, y que entendamos qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos participar y que salgamos el próximo 1 de junio a votar. Así es, Yasmin, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho la llamada y le agradezco mucho al auditorio y la paciencia para escucharme a mí y a todos mis compañeros. Sé que de pronto podemos ser un poco incómodos, por así decirlo, porque no tenemos las herramientas, no las teníamos las herramientas para poder hacer campaña de una forma pues más tradicional. Aquí nosotros nos valimos con nuestro propio presupuesto, entonces nuestros videos pues por lo tanto son de menor calidad, no tenemos coaches que nos vayan guiando en cómo expresarnos, y hacemos lo que podemos pues con lo que tenemos a mano. Claro. Pero pues es de todo corazón y agradecerles de nuevo la atención y la llamada. No, hombre, al contrario, gracias por aceptar la llamada, Héctor, y que nos ayudes a entender todo este panorama. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Yasmin, buenas tardes. Bueno, Hasta luego. Ahí está Héctor, el licenciado Héctor Manuel Madrid Solís, candidato a juez de distrito por el distrito número 1 en materia laboral. Nos vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Vikingo Gym, la mejor forma de estar en forma. Actívate ahora. Purifica y moldea tu cuerpo. Vikingo Gym, con experiencia desde 1996, transformando tu físico. Contamos con entrenadores profesionales avalados por la AFESOL y la Universidad del Deporte. Y ofrecemos rutinas personalizadas, dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr ese cuerpo que deseas. Contamos con equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico. Nos ubicamos en calle 8, frente a la Escuela Colosio. Te atendemos de lunes a viernes con horarios flexibles, desde las 5 de la mañana a mediodía y de 4 a 9:30 de la noche, porque el estar en forma siempre está de moda. Vikingo Gym, patrocinador de Oro Radio. En Taquería La Pasadita, la rica birria y cabeza son solo el comienzo. No puedes dejar de probar nuestras legendarias marihuanas con tortillas de maíz recién hechas totalmente a mano. Cada bocado es una explosión de sabor. Y no te olvides, también podrás disfrutar ahora de nuestro nuevo platillo. Pregunta por el birriamen, una delicia que no querrás perderte. Taquería La Pasadita, directo de Imuris a tu mesa. Nos encuentras en nuestras 3 sucursales en Cananea, en la calle 8, frente a la farmacia por la Campos Mineros y frente al Centro de Salud, abiertos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. ¿Listo para la experiencia? Ordena al 645-104-2032. Te esperamos. Buen provecho. Taquería La Pasadita, patrocinador de Oro Radio. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Bueno, ya son las 12:58 y mire, nos hablan nuestros radioescuchas muy insistentes para preguntarnos que sí, qué ha pasado con el 5%, que sí, cómo va, y le dijimos, bueno, denme un momentito y con mucho gusto le vamos a hablar a Sergio Vázquez, que es comisionado del 5% y que está en la lucha desde hace muchos, pero muchos años con esto. Sergio, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yasmín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, ¿cómo va esto del 5%? ¿En qué vamos?
Mira, Yasmín, el día 28 de marzo, Sí. La Junta número 10 dictó este último laudo. Sí. Pero todavía, o sea, nosotros vamos apenas a notificarnos esta próxima semana, oficialmente, notificarnos del laudo para leerlo. Es un laudo bastante amplio. Sí. Acuérdate que en el pasado mes de noviembre, la Suprema Corte de Justicia dio un fallo y le concedió a Napoleón Gómez Urrutia un amparo allí para que se acumularan 2 expedientes más. Entonces este laudo ya los trae acumulados y ahorita en eso estamos. No conocemos el sentido del laudo, sabemos que lo volvimos a ganar como las últimas 5 laudos que ha habido que ha salido a favor nuestro, sí. Pero no lo hemos leído el término en que vienen los otros expedientes esos que se acumularon. Es decir, a ver, el 28 de marzo la Junta número 10 dictaminó el laudo y interpone de nueva cuenta Gómez Urrutia un amparo y es también... No. A ver, sí. No, el 28 de marzo salió el laudo. Sí. Está dentro de un periodo todavía de notificación a las partes. Acuérdate que eran 24 expedientes y se acumularon otros 2 más. 24 expedientes, o sea, ahorita 26. Estamos hablando de 24 o 26 expedientes. Ajá. Hay que notificarles a los veintitantos expedientes, a los representantes de los veintitantos expedientes. Sí. Incluyendo 2 expedientes nuestros y otros 2 que hay de aquí de Cananea. ¿Y los otros son de Nacosar y de Nacosar y de San Luis Potosí, de Monterrey, de Chihuahua, okay, de varias partes? Sí. Entonces la Junta tiene que notificarles oficialmente a todos la resolución del laudo y dárselos a conocer. Sí. Una vez ahí empiezan a correr los tiempos para cada quien. No sabemos si se vaya a permitir amparos o no amparos. Okay. Eso es lo que estamos pendientes. Notificados. Hasta ahorita está el proceso de notificar a los demandantes de los 26 expedientes. Así es, nosotros ya tenemos el laudo en sí, porque ya había salido a favor. Sí, ya lo tenemos el laudo, de hecho, ya tenemos copia del laudo vía electrónica. Sí. Nada más que falta que nos notifiquen oficialmente para ya proceder, porque no puedes proceder a nada si no tienes el laudo ya listo. Claro. Ok, entonces, esperar, ya, como ya lo has mencionado en varias ocasiones, han ganado el laudo en algunas ocasiones y ahorita están en el periodo de, que todos conozcan, todas las partes, ¿no?, afectadas, conozcan lo del laudo y los expedientes, notificarlos y esperar. Ahora le decimos a nuestra gente, el laudo nuestro viene en los mismos términos, o sea, viene en los mismos términos ganados, pues. Sí, viene en los mismos términos, pero... Ganados, decía, bueno, que se le obliga a la parte del sindicato y... a pagarnos los $55 millones más los intereses. Sí. Así viene, y en el caso nuestro, en particular de los que ya recibimos los 80,000 pesos, se dice, se abre un incidente de liquidación para determinar cuánto se nos pagó, a quiénes se nos pagó y cuál es la diferencia de lo que se nos debe. Okay. Eso lo tenemos claro y el laudo nuestro viene en los mismos términos. Pero muchas veces hay alguna sorpresa en los laudos de los otros grupos. Sí. Y estamos pendientes de eso. Muy bien. Oye, qué bueno que mencionas, porque, a ver, quienes recibieron los 80,000 pesos habían firmado un documento que recibían esa cantidad y era lo acordado. Creo que traía ahí una cláusula, si mal no recuerdo, o recuérdame tú, que decía es por motivo de lo del 5% y es el monto total, decía, o no decía esa parte. Sí, mira, acuérdate que legalmente los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Sí. Independientemente de lo que firmes o de lo que te hagan firmar, en este caso los patrones. ¿Eso fue en el 2005, 2004? Sí, o sea, pero no renuncias, por más que te hagan firmar detalles, no renuncias a tus derechos. Importante. Entonces, lo que dice. Nosotros en esa ocasión le preguntamos a los abogados para que quedara bien claro, bueno,
si yo cobro los 80,000 pesos, ¿puedo demandar? Dijeron, adelante, claro que puedes demandar. Y prueba de ello que demandamos y que ganamos la demanda. Sí. La demanda la tenemos ganada. Napoleón no se va a escapar de pagarnos los 55 millones de dólares más los intereses que nos debe, no se va a escapar. Ahorita está haciendo tiempo con amparos, con reclamos, esos 2 expedientes que se acumularon, no sé si te había comentado en alguna ocasión, en otra vez que visité su programa, que son gente de Napoleón, precisamente. Ok. O sea, son gente que él metió para que metieran una demanda para utilizarles en su momento como retardadores, ¿no? Entonces, se amparan y hacen miles de cosas, pero es el mismo sindicato, es el mismo Napoleón Gonzorrutia el que hace esas paquetonadas para poder retardar un poquito más el pago. Ahorita le decimos a los compañeros que tengan confianza. El compañero Jesús Toyo se va a trasladar el lunes a la Ciudad de México, junto con el abogado, a notificarse, y ya regresando de allá, vamos a ponernos de acuerdo para citar a asamblea, informarles a toda la gente del 5% cuál es la situación. Muy bien, pues agradecerte mucho, Sergio, que nos hayas tomado la llamada, porque sí estaba muy insistente nuestros radioescuchas de saber qué es lo que estaba pasando y estaban inquietos. Te agradezco mucho, Sergio, muchas gracias. De nada, Yamil, muchas gracias a ti, cuídate. Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí está Sergio Vázquez, comisionado del 5%, y esta lucha que han mantenido por tantos años y tantas décadas. Gracias, se despide ustedes su amiga y servidora Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso. Fíjese que los voy a dejar con una entrevista que hizo esta mañana nuestro compañero periodista Luis Alberto Medina. Le hizo una entrevista a la alcaldesa Esmeralda González en Proyecto Puente allá en Hermosillo. Los dejo escuchando esta entrevista, y a las 2 de la tarde el noticiero bilateral Sonora, Arizona, Sonora, para que nos acompañe. Muchas gracias, buenas tardes. Usted está bien informado. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa.